Hola, por aquí Marta nuevamente para llevarte una palabra que edifique tu vida en este momento, que te ayude quizás del proceso que puedas estar pasando y que renueve tus fuerzas en esta mañana, en esta tarde o en esta noche cuando el Señor decida y toque tu corazón para que tú veas esta palabra que el Señor me ha entregado para ti. Y antes de comenzar quiero entregar, ¿verdad?, todos los equipos electrónicos, toda red por la cual vaya a pasar esta prédica, y la sellamos en el nombre poderoso de Jesús con su sangre bendita y preciosa, y que el Señor ponga carbón encendido en mi boca para que esta palabra que fluya sea palabra de vida, palabra de edificación para ti, para tu familia y para tu vida, que no sea Marta sino el Espíritu Santo hablando directamente a tu corazón. Y voy a tomar la palabra, ¿verdad? Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? Y yo quiero que hoy, en esta noche, el Espíritu Santo, y que tú te pongas en comunión con lo que yo te voy a dar en este momento, que prepares tu corazón, que lo hagas terreno fértil, para que el Señor ponga esa palabra que tú necesitas en este momento. Voy a tomar la palabra, y la palabra que escogí, ¿verdad?, que el Señor me presentó, está en Mateo 4, versículo del 1 al 4. Mateo 4, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Esta es una palabra que caló bien profundo en mi corazón, precisamente porque estamos viviendo un tiempo en donde se está sembrando un terror a morir, un terror a salir, ¿verdad? Y vamos a ver cómo el Señor nos da una palabra tan contundente para este tiempo, ¿verdad? Y es que el Señor, el cronos del Señor es perfecto, y en su palabra están todas las necesidades, todas las instrucciones que nosotros necesitamos para continuar adelante y encontrarnos con Él en el monte Oreb, encontrarnos con Él ante su presencia cuando llegue el tiempo final. Y es que el mismo Señor nos deja saber que es que vamos a ser procesados, que es que tenemos que pasar toda esta etapa para llegar a la recta final. Así que el tema que yo escogí, ¿verdad?, lo saqué de Mateo 4, versículos del 1 al 4, y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Voy a bajar aquí un poquito la música, yo tiendo a gritar mucho, así que dice así: entonces fue conducido Jesús al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días con 40 noches, sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Palabra poderosa, ¿verdad? Y esto es palabra de Dios. Dice que Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu. Así que había ayunado, y ahí nos muestra la condición de hombre que poseía Jesús al ser tirado al desierto para ser procesado, ¿verdad? Después de haber ayunado sintió hambre, ¿verdad? ¿Y qué hizo el tentador? ¿Qué hizo el enemigo? Aprovechó las circunstancias, ¿verdad? ¿Para qué? Para tentarlo, ¿verdad? Eso es como cuando nosotros tenemos una herida y viene alguien y nos mete el dedito dentro de esa herida para que nos duela, ¿verdad? El enemigo, ¿qué es lo que hace, ¿verdad? El Señor nos está mostrando aquí a través de esta palabra cuál es la estrategia del enemigo, ¿verdad? El enemigo que nos rodea. Y es que el enemigo aprovecha nuestra debilidad, nuestra humanidad y nuestras circunstancias. ¿Para qué? Para tentarnos. Porque Él sí sabe que en nuestra debilidad nosotros podemos ser tentados y somos vulnerables. Por eso es que mi tema en el día de hoy, ¿verdad?, se titula: si el enemigo te ataca, ¿qué? Escuche bien, si el enemigo te ataca, ¿qué? Estamos siendo atacados constantemente por el enemigo, pero ¿qué tal si en lugar de nosotros ver cómo nos ataca el enemigo, cómo nos mete el enemigo el dedito
en esa llaguita o en esa herida que quizás está abierta, en lugar de ver eso, ¿qué podemos ver más allá de ese proceso? ¿Qué es lo que quiere conseguir el enemigo? ¿Por qué Dios permite que el enemigo nos ataque? ¿Y qué podemos hacer? ¿Verdad? Y él le dice, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en panes, ¿verdad? Y es que a veces nosotros nos creemos que somos el Hijo de Dios. A veces nosotros queremos batallar todos nuestros procesos por nuestras fuerzas, ¿verdad? Y realmente sí, cierto es que hay que accionar, pero hay que saber accionar. Hay que tener la estrategia para accionar. Y esto es lo que yo quiero que tú veas en este momento, ¿verdad? Que esta palabra va a llegar a ti. Y fíjese esta frase tan importante que Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, a veces nos afanamos, ¿verdad? Nos afanamos por todas las cosas terrenales, sobre todo en estos momentos, cómo nos afanamos por la salud, cómo tenemos ese miedo de morir, ¿verdad? Es un proceso que quizás nadie se prepara para evolucionar. Sin embargo, queremos estar en la presencia del Señor, y para estar en la presencia del Señor, ¿sabe qué? Nos tenemos que morir. Ahora, preocúpese y ocúpese de estar en línea, ¿verdad? De que nuestro corazón no esté enfermo, porque nuestro cuerpo se podrá enfermar. Fíjese que Job pasó un proceso en donde se le quitó todo, pero su alma se mantenía firme. Y esa es la diferencia en tener por orden las prioridades en nuestra vida. Hoy en día, ¿verdad? Estamos viendo con esto de la pandemia cómo la salud se está yendo por encima de la presencia de Dios, ¿verdad? Y tenemos que reflexionar un poquito en cuanto a eso, porque aquí Él nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, o sea, no solo de lo que hay aquí en la tierra nosotros nos vamos a mantener vivos, porque podemos tener salud y tener el alma muerta. Podemos tener mucha riqueza y tener el alma muerta. ¿Y de qué nos vale tenerlo todo aquí en la tierra si nuestra alma está podrida? Y cuando perdamos la salud, cuando perdamos todo lo que tenemos, como le pasó por ejemplo a Job, nos lleguemos al monte Oreb, nos lleguemos a la presencia del Señor. Y me dice aquí, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. O sea, de la palabra, todo lo que Dios nos ha dejado a través de las escrituras es lo que nos va a dar la guía y la salvación, ¿verdad? Y qué interesante ver cómo el Señor fue dándome esta palabra que dice, si el enemigo te ataca, ¿qué? Yo te tengo una buena noticia. A veces nosotros decimos, Dios mío, no termino una cosa cuando ya empieza otra cosa, y no termino, me he salido de esto cuando ya tengo otra cosa encima, y a veces son todas las cosas a la misma vez, ¿verdad? Y vamos a ver que cuando el enemigo te quita, ¿verdad? O te rompe algo, o te hace perder algo, ¿verdad? Tenemos la certeza, aquellos que creemos en Cristo Jesús, es que hay una remodelación en nuestra vida. Porque lo que Dios permite que el enemigo te quite, Dios pone bendición. Todo lo que el enemigo te pueda quitar, o que el Señor permite, o que el Señor te quita, ¿verdad? Porque a veces el Señor tiene que podar nuestros procesos, nuestra vida, ¿verdad? Nuestras vasijas, para que haya una remodelación, para que haya nuevos frutos, para que vengan cosas nuevas en nuestra vida, ¿verdad? Y a veces estamos tan acostumbrados a vivir en una rutina y no queremos soltar, y Dios es un Dios de improvisación, ¿verdad? En el sentido de que Dios no te va a decir exactamente qué es lo que te va a dar. Sí te da la promesa, pero no te dice cómo te lo va a hacer llegar. Y yo por eso digo que Dios nos sorprende todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios te quita o permite que el enemigo te quita, te va calificando en el proceso. Así que cuando el enemigo está ensañado contigo, ¿verdad? Que decimos por ahí, si el enemigo me ataca, y no siempre es ataque del enemigo, ¿verdad? Porque podemos saber que hay procesos que vienen directamente del Señor,
Y lo que él permite que el enemigo nos quite es para probarnos, pero Dios sabe y conoce nuestro corazón. Así que a través de esas pérdidas, de todo lo que te rompe el enemigo, o todo lo que te pueda romper el Señor, o todo lo que tú pierdas, a través de ese proceso te va haciendo más fuerte y te va dando calificación. Porque primero que nada somos llamados, tenemos un llamado y tenemos un propósito. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor permite y desbarata tus sueños para poner en tu corazón lo que Él quiere que tú hagas, ¿verdad? Por eso es que uno dice, el hombre propone y Dios dispone. Nosotros tenemos el plan, pero Dios tiene el propósito. Así que el Señor va a permitir, como lo hizo con el pueblo de Israel, pasar la adversidad, pasar el proceso, porque Dios necesita fortalecer tu corazón. Él lo conoce y sabe cuán débil es, pero a través de romper en pedazos, a través de que tengamos pérdidas de cosas que quizás nosotros adoramos, que no es el Señor, nos va acomodando su proyecto conforme a su propósito, ¿verdad? Y lo que va haciendo es que va colocando gracias sobre nosotros para que tú puedas accionar y dar por gracia lo que por gracia tú has recibido, ¿verdad? Entonces, vamos a notar, y a lo mejor usted en medio del proceso usted dice, es que ya no puedo más, pero tenemos que tener la certeza de que el Espíritu Santo se mueve sobre el caos. Aunque usted piense que hay un desorden, Dios tiene un control y Dios tiene un orden en medio de ese caos. Si no, pregúntele a los apóstoles cuando estaban en la barca. Jesús estaba durmiendo tranquilamente, ¿verdad? Y somos nosotros así, igual que los apóstoles, cuando estamos ocurriendo las tormentas a nuestro alrededor o dentro de nuestras vidas, nos desesperamos y perdemos la confianza. Y eso es lo que hace el enemigo, ¿verdad? El enemigo hace que tú pierdas esperanza, que tú pierdas la fe, que tú pierdas quizás el deseo, que tú pierdas el ánimo en medio de las situaciones, ¿verdad? Hay un chiste por ahí que pasó mucho por las redes, que el vecino tenía un caballo, el caballo se soltó, ¿verdad? Y le comió la cosecha, se metió en casa del vecino. El vecino mata al caballo, el dueño del caballo viene y mata al vecino. Y hay una tragedia porque se siguen matando en venganza, ¿verdad? Y el Señor le dice, ¿por qué hiciste eso? Y el diablo le dijo, yo lo único que hice fue soltar el caballo, ¿verdad? Y es una manera de decirnos a nosotros que el enemigo lo que hace es que da un toquecito. Lo demás lo permitimos y lo hacemos nosotros, ¿verdad? Y siempre tenemos que tener la certeza de que en medio del caos Dios tiene el control. Por eso es que hay veces que los procesos o en lo que usted piensa que es un ataque del enemigo o quizás en las pérdidas que usted pueda tener, lo mejor es abandonarse. ¿Cuál es la actitud, verdad? ¿Cuál es la actitud? Fíjese que yo le estoy diciendo a usted de que cuando el enemigo te quita o te rompe, te quita algo, puede ser material, puede ser espiritual, puede ser personal, puede ser económico, ¿verdad? Yo te estoy diciendo que viene una remodelación. Pues, ¿qué pasa cuando los muebles tuyos se rompen? Tú tienes la esperanza de que tú tienes que comprar unos muebles nuevos, ¿verdad? O cuando hay una mudanza, ¿verdad? Un traslado, generalmente vienen ¿qué? Cosas nuevas, te sufre de cosas nuevas. Y así es nuestra vida, ¿verdad? Así es nuestra vida a través de los procesos. Mientras más ocurren los procesos, tenemos pérdidas o se rompen nuestros proyectos, tenemos que tener la certeza de que lo que viene es mucho mejor de lo que teníamos, ¿verdad? Y dice que después de la tormenta viene la paz, o después de cada proceso viene la victoria, y eso es bien cierto. Y en eso precisamente es que nos tenemos que enfocar, ¿verdad? Y como te dije, el enemigo busca la herida para que simplemente apretarte y que se active en ti quizás las cosas que te pueden
llevar a salirte de la presencia de Dios. Y es que cuando estamos en los procesos o cuando estamos bajo ataque del enemigo, la mejor estrategia, número uno, permanecer en la presencia de Dios, mantenernos orando. No empiece a pelear con Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque yo no entiendo, Señor, las cosas de Dios no se pueden entender. Y esto es bien difícil dentro de nuestra humanidad, ¿verdad? Pero no hay nada más hermoso que creer que va a llegar algo nuevo, que vendrá algo nuevo, porque Dios así nos lo promete, ¿verdad? Que cuando estamos en victoria o cuando llegamos a la victoria después de la batalla, al final vamos a tener la gracia de Dios, porque Dios nos está esperando, Dios nos va acompañando en ese proceso y nos va empujando. ¿Acaso en algún momento, ¿verdad? Como decía la palabra lo mismo, Elías se echó a morir? O sea, mándame la muerte, Señor. Eso es un síntoma de que todo el proceso que había pasado Elías, ya Elías estaba agobiado, ya Elías estaba cansado, y eso nos pasa a ti y a mí. Tanta adversidad, aún sabiendo la promesa del Señor, le dijo, mira, mándame la muerte, o sea, yo me quiero morir. ¿Y qué le contesta el Señor en esa palabra? Levántate, manda el ángel, le dice, levántate y come. Y el ángel le trajo pan y le trajo agua, un elemento sumamente significativo, el cuerpo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, que es lo que nos va a mantener fuertes. Y por segunda vez, Elías se levanta, come, y luego otra vez se echa a morir, ¿verdad? Y ya por segunda vez vuelve y dice, levántate y come, que te espera un camino largo. Eso mismo nos dice el Señor a nosotros. Levántate, aliméntate de la palabra, aliméntate de la Eucaristía, si puedes alimentarte de la Eucaristía, si tienes ese privilegio, porque largo es el camino y las batallas que nos esperan. Por lo tanto, si el enemigo nos ataca, ¿qué? Mientras más ataque nosotros recibamos del enemigo, podemos tener la certeza de que al final viene la victoria, de que algo bueno viene porque estamos en el camino correcto. Fíjense que Jesús es tentado en el desierto. Jesús, nuestro propio Rey de Reyes. Si eso fue Jesús, imagínense cuántas tentaciones nosotros podemos pasar o cuántos ataques del enemigo, ¿verdad? Todo va a depender de cuánto nosotros, de cuán fuerte nosotros estemos para mantenernos en la brecha, con nuestro corazón posicionado en la dirección de Jesús y mantenernos fuertes en medio de la tormenta. Y es que yo no quiero que tú veas todo lo que yo perdí. Yo perdí un carro, perdí una casa, perdí un trabajo, perdí un hijo. Y yo no te estoy diciendo que eso no duele. Elías se echó a morir, le dijo, mándame la muerte. Pero fíjese que Dios ya tenía un propósito con Elías como lo tiene contigo y conmigo. Levántate. Levántate y empieza a mirar las grandezas que Dios tiene en medio del proceso. Yo siempre recuerdo, ¿verdad?, que muchas veces como madre soltera me faltaba el dinero quizás para comprar alimento en mi casa. Y sí me daba estrés, mucho estrés. Sin embargo, yo le decía al Señor a veces cuando me postraba en las noches, ¿verdad? Yo le decía, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero el dinero que yo tengo no me alcanza para alimentar a mis hijos, porque uno como madre pues se puede quedar sin comer, pero cuando los hijos están pequeños, ¿verdad? Qué difícil es. Y a veces yo pensaba que el Señor me iba a mandar dinero, ¿verdad? Y a veces en lugar de dinero me enviaba un plato de comida para mis hijos. En una ocasión me mandó una compra completa que yo lo único que hacía era llorar porque Dios me sorprende a cada instante. Yo le pedía y yo le decía, pues Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero yo no tengo alimento para mis hijos. Señor, me cortaron el agua y yo no tengo dinero para pagar el agua. Y siempre recuerdo que estuvimos 2 semanas sin agua y yo soy de las que hago buches, ¿verdad? Y esas 2 semanas realmente yo no tenía dinero en el bolsillo para pagar el agua. Y siempre recuerdo, ¿verdad?, esta vecina conectó varias mangueras y nosotros estuvimos 2 semanas utilizando el agua de la manguera de esa vecina. Y yo sentía cierta vergüenza, pero al mismo tiempo le daba gracias a Dios. No era lo que yo esperaba, no era quizás lo que yo quería,
pero la provisión me llegó, ¿verdad? Y el agua estaba fríísima, pudimos, ¿verdad?, cocinar, bañarnos, bajar los inodoros, gracias a la provisión de Dios, gracias a esa vecina, ¿verdad?, que de alguna manera se dio cuenta que nosotros estábamos sin agua, ¿verdad? Y siempre estaré bien agradecida a esa vecina. Y por la vida, a través de mis mudanzas, he pasado por muchos procesos que, aunque han dolido mucho, hoy en día me han hecho fuerte, me han capacitado, ¿verdad? Como dicen, me han calificado quizás para darte palabra de vida a ti. ¿Cuántas personas no les cortan la luz o no les cortan el agua o no tienen para comer, ¿verdad? O están en un nivel de estrés porque perdieron el trabajo? Dios siempre te va a proveer, quizás no de la manera en que tú esperas, ¿verdad? Yo hubiese preferido que me llegaran los chavitos para yo pagar el agua y tener el agua caliente, no, pero a Dios le complació proveerme la necesidad básica del agua de esa manera. Y aún así, le di gracias a Dios, porque lo que necesitaba era el agua, no era la comodidad, ¿verdad? Vamos a ver que mientras más te ataca el enemigo, más se van acercando las calificaciones, más van aumentando las calificaciones en tu vida, más vas aumentando y vas adelantando el llamado en tu vida. Mire lo que le estoy diciendo, mientras más atacado tú seas o mientras más procesos ocurran a tu alrededor, vas adelantando el propósito de Dios en tu vida, vas adelantando tu llamado o vas fortaleciendo ese llamado. Y usted va a decir, wow, pues a mí ese llamado mío es bien fuerte porque estoy pasando unos procesos y unas cosas y mi vida yo la siento totalmente destrozada. Sí, quiero decirte que sí, que estás adelantando tu llamado, que estás adelantando tu propósito, que te estás calificando más de manera más acelerada porque Dios tiene prisa de tenerte a su servicio, ¿verdad? Vamos a ver cómo las circunstancias que ocurren a nuestro alrededor, y lo vemos en la palabra, y te voy a mencionar varios ejemplos de cómo el proceso que se da adelanta tu llamado, adelanta la historia de tu vida que ya Dios la tiene escrita. Por ejemplo, cuando Jezabel pide la cabeza de Juan el Bautista, adelanta el proceso, inicia el proceso en donde Jesús tiene que regresar para empezar a predicar. Empieza la historia de Jesús, ¿verdad? Cuando ocurren las plagas en Egipto, había el llamado de Moisés, pero cuando ocurren las plagas de Egipto, comienza a darse la historia del señorío de Dios Padre para demostrarle a su pueblo que los iba a liberar como les había prometido, ¿verdad? Así que el proceso de las plagas en ese pueblo de Egipto adelanta, provoca la salida finalmente del pueblo de Israel, porque el faraón aceptó entre dientes, ¿verdad?, liberar ese pueblo. Pero vamos a ver que entre dientes, porque luego que los deja ir, comienza a perseguirlos, ¿verdad? Pero ahí vemos también en el proceso de que cuando estamos acorralados, el mar rojo, Moisés puede abrirlo. Así que ahí vemos la provisión de Dios en medio de los procesos y cómo el ataque del enemigo o el proceso va adelantando la historia de tu vida para tu salvación, para que llegues al encuentro del Señor en el monte Oreb, ¿verdad? Y el abrir el mar rojo nos da un simbolismo de que Dios siempre está presente en medio del proceso, en medio de la tribulación, y que era una manera de adelantar la salida del pueblo de Israel del pecado a la libertad, de la tierra de la esclavitud a la tierra prometida, ¿verdad? Y luego vemos todo el proceso que tiene que pasar el pueblo de Israel. Pero vemos cómo se cumple a través del ataque del enemigo, porque vemos que el enemigo está infiltrado en el corazón del faraón. Si nosotros vemos, el faraón es un instrumento del enemigo porque no quería que ese pueblo fuera liberado, pero ya estaba escrito que ese pueblo sería liberado de la esclavitud y que Moisés ya había sido escogido para esa tarea. Entonces adelantó ese llamado de Moisés, ¿verdad? La culminación y el propósito de Moisés
Y así mismo va a ocurrir contigo. Quizás hoy tú no lo ves. Quizás lo único que tú ves es que todo lo que está ocurriendo a tu alrededor no está en orden. Quizás hoy en tu corazón ha entrado la desesperanza. Pero quiero que te mantengas enfocado que en el proceso Dios está contigo y que durante el proceso o el ataque, ¿qué? No tenemos por qué tener miedo, no tenemos por qué estancarnos o tirarnos a morir como lo hizo Eliseo, ¿verdad? ¿Acaso el proyecto de Dios Padre no se adelantaba en preservar y en llevar la nueva alianza, la nueva palabra, cada vez que los fariseos cuestionaban a Jesús sobre sus enseñanzas? Adelantaba el llamado de Dios, el llamado de Jesús, ¿verdad? Y se fue cumpliendo la escritura. Así que a través del ataque de los fariseos a Jesús y quizás al pueblo, quizás tú tienes un llamado y se te va abriendo ese camino para que se vaya fortaleciendo tu llamado. ¿Acaso el encuentro de David y Goliat fue un proceso en donde David quizás sintió miedo, pero la presencia de Dios estaba con ese pastor de ovejas, ¿verdad? Que simbólicamente es grande lo que era David. ¿Y qué hace? Ese encuentro de Goliat, como muchos de nosotros tenemos tantos gigantes entorpeciendo nuestro llamado, y David lo único que fue con una onda y una piedra, y realmente yo tengo que decirte, hermano, que no fue la onda ni fue la piedra, sino fue el poderoso gigante que iba delante de David y la fe de David en lo que Dios podía hacer. Y hoy tú tienes que sentirte como ese pastor que de pastor pasó a ser un rey. Y es que tú tienes un llamado. ¿Cuántos Goliat te vas a encontrar en tu vida? Un montón a través de todos los procesos. Y no es llevar la onda ni llevar la piedra, es tener la certeza de que a través de esa piedra y de esa onda va el poderoso gigante, el gran yo soy, llevándote en ese proceso. Y que aunque tú tengas miedo, porque David tiene que haber sentido temor, porque dicen que David era chiquitito y Goliat era un hombre sumamente grande. ¿Usted cree que David debe haber dicho, yo estoy con una onda y una piedra? Y la gente lo miraba y le decía, ¿y tú vas a pelear con ese tipo, con esa onda y esa piedra? Y David, sí, yo lo voy a hacer. Sabemos que no lo hizo David, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque nosotros somos chiquititos. Quizás no tenemos una onda, quizás no tenemos una piedra, pero tenemos la palabra del Señor, tenemos las promesas del Señor. Y no importa cuántos Goliat se crucen en nuestro camino, nosotros tenemos que tener la certeza de que vamos a vencer. Aunque el enemigo nos ataque de manera feroz, porque el que va delante de nosotros es más grande que ese Goliat, es más grande que Satanás. Y esa es la certeza cuando Dios nos dice no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de Dios. Toda la palabra que nosotros tenemos es la que nos tiene que dar esa fe, esa esperanza, esas fuerzas, esa certeza de que en medio de los procesos nos vamos a encontrar miles de millones de Goliat, quizás una Jezabel que lo que quiere es cortarte la cabeza. Quizás una plaga que lo que quiere es quitarte la vida. Pero el gran yo soy está contigo hasta el fin de los tiempos, como Él lo prometió. Entonces, ¿en dónde vamos a depositar nuestra confianza? ¿Verdad? Siempre recuerda que el enemigo no puede robarte, tampoco puede quitarte el alma. En el libro de Job habla de cómo, vamos a ponerlo así, de cómo el diablo estaba mordido de todas las cosas grandes que tenía Job, ¿verdad? Yo diría que él sintió como envidia de esa comunicación, no de todo lo que tenía Job, de esa comunicación tan íntima que tenía Job con Dios. Y esto es algo, yo quiero que tú lo puedas reflexionar, que tú puedas pensar. El enemigo se va a enojar y se va a ensañar contigo mientras más intimidad tú tengas con Dios. ¿Por qué? Porque eso al enemigo le molesta. Mientras más sea
estrecha tu relación con Dios, mientras mayor sea tu adoración, mientras mayor sea tu fe, como Job, perdiendo la familia, la salud, todo, Job no se quitó. Entonces, nosotros nos enfermamos y nos quitamos. Perdemos cosas o perdemos personas y nos quitamos. Y el libro de Job nos hace ver, ¿verdad? Que fíjese que el demonio va y le dice, él se comunica con, él es así contigo, porque es que tú le has dado todo. Vamos a probar con quitarle. Eso es lo que hace el enemigo contigo. Mientras más gracias tú tienes, que todo lo demás viene por añadidura, el enemigo le dice, pero mira, Marta está contenta porque tú le cumpliste tus promesas, porque Marta tú le diste todo lo que quizás ella anhelaba y que estaba dentro de sus propósitos. Pero quítale lo que más le duele, a ver si Marta te va a adorar, a ver si tú le vas a adorar. Y lo cierto es que yo he tenido muchas pérdidas en mi vida y he aprendido en diferentes procesos que lo mejor es abandonarme en la presencia de Dios. Que yo no le pido al Señor, yo sí le cuento mi anhelo, pero cuando yo oro, yo lo que hago es que dejo que cumpla su propósito en mí. No es fácil tener pérdida. Puede ser de un carro. Yo recuerdo que en una ocasión a mí el banco me llevó un carro porque quien lo pagaba era el papá de mis hijos y lo dejó de pagar, pero estaba a nombre mío. Yo perdí un carro. Yo he perdido 3 propiedades. Perdí mi salud emocional por 2 años. Yo me desenfoqué por completo. Perdí mi gracia por estar al garete, porque vamos a ponerlo así, conviviendo con personas sin casarme, adulterando quizás, ¿verdad? Porque eso es parte del testimonio de la Marta del pasado. Y aún estando en desorden, yo siempre recuerdo una ocasión que mi corazón se dolía porque yo no podía comulgar. Estando ya divorciada, yo me había casado por el juez. Y llegó el momento en que eso me provocaba un dolor hasta el día en que con cuenta de amor el Señor me llamó. Y eso es parte de ver que Dios me podía quitar, que el enemigo me podía quitar todo. Carro, 3 propiedades, el esposo en aquel momento, pues que no era mi esposo a través de la iglesia. He perdido familiares muy queridos, muy amados, y me entristecía. Y no es que no me entristezca en este momento, pero a veces en medio del dolor, en lugar de pelear con Dios como lo hacía antes, me abandono en su presencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor conoce cuánta intimidad tengo con Él, y que mi vida no depende de lo que tengo, sino de lo que soy en mi nivel espiritual y de cuán cerca permanezco de la presencia de Dios. Es lo que yo quiero que tú entiendas en el momento en que tú encuentres esta prédica, que el enemigo te puede robar lo que tú quieras, o Dios te puede quitar muchísimas cosas para cumplir su propósito, pero como a Job le dijo, quítale todo, pero su alma no la toques porque su alma me pertenece. Y hoy yo te digo que tu alma ya fue rescatada en la cruz del Calvario, que cada gota de sangre nos dio la salvación, y que cada vez que caemos o cometemos un pecado, el Señor con misericordia ante nuestro arrepentimiento nos da una nueva oportunidad. Pero quien único puede quitarte, puede darle permiso para que te roben el alma, para que te roben la intimidad con Dios, para que te roben la gracia, eres tú mismo. Por eso es que el enemigo te toca por la fibra más sensible, para que llegue el momento en que tú te enojes con Dios, que te alejes de la iglesia, o que cuando tú veas mucho proceso, no, yo mejor me quito, porque antes de estar en la iglesia yo tenía una vida súper chilling, súper chévere, perfecta. Claro, perfecta en mi humanidad y en mi carne, porque no conocía el amor de Dios, ¿verdad? Y es que tú fuiste sellado con la sangre del Cordero y ya fuiste declarado hijo de Dios, fuiste bautizado con el Espíritu Santo, así que te pueden tocar todo menos tu alma, a menos que tú lo permitas. Y eso es lo que yo quiero que tú veas. No permitas que el enemigo toque tu intimidad con Dios. Mientras más feo esté a tu alrededor, dicen por ahí que alabar
en las cosas buenas, en los momentos buenos, qué bueno es, pero cuando llega la prueba, ahí es que se prueba verdaderamente, se robustece tu fidelidad, ¿verdad? Eh, si tú conoces cómo trabaja el enemigo, mira lo que te estoy diciendo, el enemigo lo que hace es que suelte el caballo, te toca por una herida. Si tú en tu niñez tuviste una falta de amor o tuviste unas pérdidas significativas, ¿verdad? Falta de amor, o una mamá que no te atendió, o un padre ausente, o un papá que estaba y nunca te atendió, o no te dieron amor, o no te enseñaron a amar, eso es una herida que tú tienes ahí. Entonces el enemigo aprovecha esa herida, esa es la forma de atacar, para quitarte cosas que tú amas, para que tú vuelvas a sentir esa sensación de no ser amado. Y cuando esa herida vuelve otra vez y se abre, entonces ahí es donde estamos en problemas. Ahí es donde perdemos la fe, la esperanza, el ánimo, la alegría, las ganas de vivir, ¿verdad? Fíjese la estrategia que te estoy diciendo. Si el enemigo te ataca, ¿qué? Pero tienes que conocer cómo te ataca el enemigo, ¿verdad? Si tú tienes una herida, busca en tu corazón qué heridas hay desde tu niñez y comienza a sanar, comienza a pedirle al Señor que sane esas heridas. Porque mientras esas heridas estén abiertas, por ahí es que el enemigo va a meter su dedito para provocar que tú te alejes de la presencia de Dios, que tú pierdas la gracia y que tú dejes esa intimidad como la que tiene Job con su Dios, ¿verdad? Así que si tú conoces cómo trabaja, ya te estoy dando una clavecita y es la trascendental. Tú puedes trabajar tus procesos. Yo a través de mi vida yo he tenido heridas de pérdidas. Primero perdí a mi papá con un infarto masivo que siempre decía el Señor, una persona que daba tanto servicio al pueblo, una persona, ¿verdad?, que no tenía vicios, que era un servidor público. Yo digo, tanta gente enferma que no compone, ¿verdad? En mi pensamiento en aquel momento, ¿verdad? Yo tenía 16, 17 años. Tanta gente enferma que hay. ¿Por qué no se murió otra persona? Se tenía que morir mi papá, ¿verdad? Y batallé eso por muchos años. Y entendí que hoy en día ya no duele esa partida de papá y tuve que sanar esas heridas porque entonces toda pérdida que yo tenía, ya fuese material, fuese emocional, el enemigo me tocaba por esa área y me tumbaba, me tumbaba. A través de los procesos he aprendido de que cuando duele, entonces es que voy a permanecer en el arca, como decía en la otra prédica. Cuando duele, cuando entra la desesperanza o cuando entra la tristeza, lo que me queda es abandonarme a la presencia del Señor para que Él trabaje en mí, porque ya por mis fuerzas no lo puedo hacer, ¿verdad? ¿Por qué tienes que mantenerte firme? El enemigo te va a atacar. Mientras más ataques tú recibas en el proceso, mantente en adoración, mantente en oración, aunque tú no sepas lo que está ocurriendo, Dios está trabajando, ¿verdad? Cuando hay turbulencias en tu vida, que era una de las cosas que el Señor me presentaba, me decía, Dios va a hacer, entrega todo. Cuando hay turbulencia, cuando hay desorden, cuando hay revolú, cuando tú dices, Dios mío, es que ya no encuentro qué más hacer, ahí es que Dios va a hacer, pero tenemos que abandonarnos, ¿verdad? David decía, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor, ¿verdad? No es el medicamento, no son los doctores, no es el gobierno, ¿verdad? No es el hermano. ¿De dónde viene tu socorro? Te lo dice la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios, ¿verdad? Y tenemos que aprender, ¿verdad? Recuerda que todo lo que el enemigo te ha quitado, para que tú empieces a profetizar en tu vida, para que tú empieces a adorar. Yo le agradezco al Señor, aunque los procesos han sido difíciles, todos los procesos negativos, todas las pérdidas que he tenido en mi vida, toda la falta de necesidades básicas, quizás como la luz, el agua, la comida. ¿Por qué? Porque en medio del proceso he visto la gloria de Dios. He visto que siempre
llega un ángel, llega la provisión, no de la manera en que yo quiero, como les expliqué, pero sí como Dios quiere. Declara hoy cosas que no vemos, pero que sabemos que Dios las puede hacer. Porque nosotros oramos no para que se haga nuestra voluntad, nosotros pedimos, ¿verdad? Muchas veces el Señor en muchas de las sanaciones decía, ¿qué quieres que haga por ti? Y le dice, pues quiero ser sano, ¿verdad? Y el Señor lo concedía. Pues hoy puede ser un buen día para pedirle al Señor. Mucha gente pregunta, ¿por qué yo pido la sanidad de mi mamá o pido mi sanidad propia y esa sanidad no llega aún estando en intimidad con Dios? Padre Pío decía que a veces no podemos romper los procesos del Señor, porque dice que todo lo que hace Dios obra para bien. Así que sus planes siempre son mejores que los de nosotros. El proceso, quizás a lo mejor mi mamá se sana y yo no me sano. ¿Por qué? Porque el proceso es necesario quizás para yo llegar al monte de Oreb, quizás para que otros lleguen a su salvación. Vemos muchas veces que estos procesos de enfermedad o pérdidas de un familiar o pérdidas de una propiedad, ¿qué hacen? Posiblemente unen familias que están disfuncionales, ocurre el perdón entre familiares, entre madre e hijos, padres e hijos, hermanos, o ocurre la liberación del alma, la santificación del alma a través de ese proceso que puede ser una enfermedad, puede ser una pérdida. O quizás se intensifica el llamado tuyo o el llamado de alguien a través de ese proceso que tú entiendes o quisieras que fuera acabado o que llegara una sanación y no se da. Porque el propósito solo Dios lo conoce y muchas veces lo vemos después cuando miramos hacia atrás. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál fue el plan de Dios? Por eso es que Dios no lo podemos entender. Y siempre tenemos que entender que los planes de Dios van por encima de cualquier plan que nosotros podamos tener, ¿verdad? Al principio el pueblo de Egipto oraba, ¿por qué? Porque quería salir de la esclavitud. Y es que somos así. Nosotros oramos por alguien, por algo. Y entonces a veces el Señor nos concede. Fíjense que Israel fue liberado por Moisés y después que estuvieron esos 40 años en el desierto se quejaban, que tenemos hambre, que tenemos sed. Nos sacaste de Egipto donde teníamos un lugar seguro para morir, para echarnos a morir en el desierto. ¿Cuántas veces nosotros somos así? Oramos por algo y cuando Dios nos lo concede decimos, pero yo estaba mejor antes, regrésanos a Egipto, queremos regresar a Egipto, ¿verdad? Y es que muchas veces nos estancamos en la comodidad o nos estancamos en la rutina y ahí es donde paralizamos el proyecto de Dios. Y es que Dios es un Dios de continuidad, siempre te va a llevar a algo mejor. Si Dios me sacó de este trabajo, yo recuerdo que yo estuve 16 años en una escuelita en donde yo le pedía. Estuve por 8 años pidiéndole al Señor que me sacara de esa escuela. Yo no quería estar en esa escuela. El ambiente de trabajo era terrible. Y yo decía, yo me quiero ir y solicitaba traslado y nunca me los aprobaban. Y así estuve como 9 o 10 años. Y de momento, cuando hice mi primer retiro del 8º día, una de las cosas que aprendí a través de ese retiro es que yo decía, y ahora, ¿cómo yo voy a regresar a mi trabajo, a aquel ambiente que era sumamente hostil, sumamente, que yo me sentía muy sola, que me sentía terrible? Pasé ese verano pensando cómo yo iba a regresar, ¿verdad? Y yo sabía que Dios tenía un plan para mí en aquel momento cuando yo descubro parte de mi llamado, ¿verdad? Y recuerdo que cuando comencé de agosto a diciembre, una reunión de diciembre, pedí perdón a mi facultad por muchas cosas que había hecho, por muchos procesos en los que había estado sumergida y que quizás comprendí que había hecho quizás daño o había ofendido o había marcado a mucha gente. Y desde ese instante mi vida laboral se transformó y ese lugar, en lugar de ser el lugar donde yo quería escapar como el pueblo de Israel que quería salir de Egipto, se convirtió en mi familia.
Entonces comprendí que Dios tenía un propósito para dejarme anclada en esa escuela, ¿verdad? Porque en el tiempo perfecto iba a comenzar a hacer su obra en mí y mi obra iba a ser transferida a ese ambiente laboral, ¿verdad? Salí de esa escuela por el cierre de las escuelas, voluntad de Dios, nadie se esperaba, nadie quería. Y sé que quizás donde estoy, tengo una obra que hacer. Todavía no me he logrado adaptar, pero sé que tengo una tarea, que tengo un llamado y tengo una obra por realizar, ¿verdad? Y a veces pedimos regresar. ¿Cuánto no quisiera yo a lo mejor decir que antes quisiera volver a donde yo estaba en mi escuela anterior porque ya era mi familia, era mi comodidad? Pero el Señor dijo que no hay retorno, como el pueblo de Israel, no hay retorno. O sea, yo te voy a dar la provisión, voy a estar contigo para que tú llegues al final de esta prueba, para que tú llegues al monte Oreb y tengas un encuentro conmigo. Y es que a veces, si no escuchamos la voluntad de Dios, si no escuchamos la voz de Dios, nos llega la inseguridad y el miedo. Por eso es que ante el ataque del enemigo, número uno, mantente bajo su provisión, mantente en su presencia, adórale, ora, ¿verdad? Escucha su voluntad, haz silencio para que escuches la voz de Dios y te puedas dejar guiar y dejes de ver lo que está deshecho y comiences a ver ese rayito de luz que hay en medio del proceso. A veces el Señor tiene que quebrarnos o permitir que el enemigo nos quiebre. Lo que te voy a decir es bien fuerte porque puede ser que te conviertas hasta en polvo, que tú sientas que ya tú estás completamente hecho nada, nada. ¿Por qué? Porque ahí entonces Dios con sus manos en ese proceso te vuelve a restaurar. Esa vasija rota que puede ser en pedacitos o puede ser completamente triturada, ese alfarero que es el Dios, el Rey de Reyes, la va a reconstruir y va a hacer una nueva mezcla y la va a restaurar y le va a dar una nueva forma, le va a dar un nuevo color y le va a dar, ¿verdad? Como te dije en un principio, una remodelación, porque ya sabemos que cuando te quitan todo, algo nuevo que es mejor va a llegar, ¿verdad? Bendito Dios, bendito y alabado seas, y te da nueva vida, te restaura dándote nueva vida, ¿verdad? Y que aún hecho polvo, yo quiero que tú sepas que aún hecho polvo, Dios te va a levantar porque Él permanece a tu diestra, Él permanece a tu lado, ¿verdad? Y si el enemigo te ataca, que tenga la certeza de que Dios está con usted. Y cuando Dios te quita, te va calificando a través del proceso, que Dios va a romper tus sueños para colocar los suyos y le va a permitir al enemigo que te haga cantos. ¿Para qué? Para que tú te fortalezcas en intimidad, para que tú aprendas a confiar en ese Rey de Reyes que ya te dio nueva vida. Bendito Dios, santo eres, ¿verdad? Nosotros podemos darle la espalda a Dios. Y yo tengo que decirle que ha habido veces que yo digo, no voy a hacer más nada, no voy a trabajar más para ti, no voy a predicar más nada, no voy a volver. Y de momento Dios me hace, levántate, come y bebe, que te espera un largo camino, como le dijo a Eliseo, Señor Jesús. Gracias, Señor. Bendito Dios. Yo puedo darle la espalda a Dios, pero Dios siempre va a estar presente. Dios siempre se va a hacer presente y me va a ordenar. Porque Él me va a dejar que yo llore. Él me ha dejado que yo llore. Él me ha dejado que yo haga como Eliseo. ¡Pam! Como Elías, perdón. Que me tiré en la cama. Él me dejó. Ay, más dame la muerte. Ya no quiero seguir en esto. Él me dejó. Pero me dijo, hasta aquí ya se acabó, Marta, levántate, come y bebe. Y yo me levantaba y estuve casi 30 días sin dormir. Básicamente perdí el apetito. Pero el Señor me decía, levántate. Mis hijos me decían, mami, levántate. Mami, vamos a comer. Mami, vamos a dar una vuelta. Mami, vamos para la iglesia.
¿verdad? Y en el proceso Dios se hizo presente de una manera o de otra, y eso lo va a hacer contigo, ¿verdad? Mi testimonio tiene que dejarte saber que esto es real y verdadero, que su promesa siempre se va a cumplir. Mire lo que ocurrió en medio de ese proceso. Posiblemente en medio del proceso, cuando Elías dijo, mándame la muerte, ¿verdad? Mándame la muerte. Mándame la muerte, ¿verdad? Mi adoración, mire qué lindo, mi adoración se convirtió en olor fragante y agradable a Dios. ¿Por qué? Porque mientras más mal uno está, esa adoración te sale del alma. Y a veces no es verbalizar. Yo adoraba con mi corazón destrozado, yo adoraba. Y esa adoración el Señor me deja saber que se convirtió en olor agradable a Dios. Es más fácil confiar en Dios que entrar a pelear con Dios, a desconfiar de lo que Dios puede hacer en mí. El miedo es una desconfianza. Yo puedo sentir miedo, pero no puedo dejar que ese miedo paralice el proceso ni paralice la acción de Dios en mi vida, ¿verdad? Así que en medio del ataque, si el enemigo te ataca, deja que tu alma, tu corazón y tu cuerpo brillen con la gracia de Dios, y eso al enemigo le va a molestar. Inclusive va a decir, espérate, me voy para otro lugar donde haya cierta debilidad, porque este hijo de Dios está sólido y está fuerte, y eso es lo que tú tienes que hacer. Por eso es que yo te digo, si el enemigo te ataca, ¿qué? ¿Verdad? Cuando esperamos en Dios, siempre tenemos que estar preparados para pasar al próximo capítulo. A veces, donde nosotros vemos un punto final, Dios ya está escribiendo la próxima oración de tu llamado o de tu vida, ¿verdad? Dios no te va a permitir a ti que tú te estanques, que tú te aferres, que tú sigas caminando con los mismos zapatos del capítulo anterior. Y es que el ser humano tiende a quedarse con esos zapatos. Y yo he tenido la experiencia espiritual de que el Señor en cada etapa me va dando zapatos nuevos. A veces me pone unas zapatillas de adoración, a veces me deja descalza para que dance como David, descalza. Otras veces me deja con las sandalias rotas, como si hubiese pasado caminando esos 40 días y 40 noches o 40 años en el desierto. Ha habido momentos en que Dios me pone unas botas. Este es el momento de tú estar en la brecha luchando. Y es que Dios va renovando nuestros zapatos. Y si tú no dejas que Dios te renueve los zapatos, no vas a pasar al próximo nivel, ¿verdad? Así que tenemos que prepararnos para nuestro próximo capítulo, que nosotros pensamos que hay un punto final, pero ya Dios tiene la próxima oración escrita. No te puedes estancar. No te desenfoques ante el ataque del enemigo. Adora, glorifica, abandónate. Sé obediente, mantente en tu gracia. Aunque no escuches la voz de Dios, no te desesperes. Mantente firme y abandónate. Abandónate, que cuando el enemigo vea que aún en tu proceso tú mantienes la intimidad con Dios, va a decir, espérate, me tengo que mudar porque aquí estoy gastando mucha energía, y ahí es donde está la gran victoria, ¿verdad? Ahí es donde vemos que la mano de Dios le dice, tienes que moverte como a Job. ¿Y qué le decía a Job? Mira qué palabras más bonitas le decía a Job. Le decía, tranquilo, al enemigo le decía, tranquilo, yo sé que mi Redentor vive. O sea, te estoy diciendo, si Dios vive, yo estoy vivo. Y si yo estoy en Cristo Jesús, nadie puede contra mí, ¿verdad? El tiempo que tú dures quejándote, mira esto, que es mucho... Padre Vaneso habla de la quejabanza, de la quejabanza. Y es que realmente nosotros estamos en esa... A veces vivimos en esa quejabanza, que en lugar de estar en adoración, Señor, pero ¿por qué tú permites? Mira que enferma está esta persona, tú a mí no me escuchas.
No te enfoques en quejarte. Mientras más tiempo te quejes, más te vas a atrasar y eso no te va a dejar volar hacia el propósito de Dios. Mientras tú te sigas quejando en este capítulo 1, Dios no te va a poder pasar al capítulo 2. Así que es de tu parte que tienes que soltar la queja, avanza y entonces encaminarte, ponerte esos zapatos nuevos y olvídate de que el enemigo te está atacando. Yo voy delante, voy para adelante, ¿verdad? Porque hay un próximo nivel para mí. Hay pruebas que se pueden llorar, pero hay pruebas, no todas las pruebas son para uno sentarse a llorar, ¿verdad? Cuando Dios llamó a Samuel, Samuel no conocía a Dios, pero Dios conocía a Samuel. Y eso pasa con nosotros. Muchas veces cuando Dios nos llama, nosotros no conocemos a Dios, nosotros escuchamos de Dios. A través de los tiempos, quizás en la misa o alguna vez que te dedicaste a leer la palabra, pero verdaderamente no conocemos a Dios, pero Dios nos conoce a nosotros y por eso es que nos llama. Él que se mete en nuestro corazón y conoce todo lo necesario y sabe para lo que somos buenos y para lo que nos necesita. Samuel no conocía a Dios. Yo no conocía a Dios. Quizás tú hoy no conoces a Dios porque el que conoce a Dios sabe todas las promesas de que Dios tiene palabra, de que Dios es amor, de que Dios tiene misericordia, ¿verdad? Y cuando nosotros verdaderamente conocemos a Dios, que tenemos ese encuentro o somos llamados, por eso es que nosotros no podemos dar marcha atrás, porque Dios permite que nosotros le conozcamos, ya Él conociéndonos a nosotros, ¿verdad? Así que en este momento, ¿verdad? Bendito Dios, Dios te dice que te conoce como conocía a Samuel. Dice en el Salmo 139, 16, dice, mi embrión vieron tus ojos. Voy a buscarlo por aquí. Salmo, mire qué bonito, 139, 16. Por aquí. Dice, este salmo es hermoso. Y es que, como te digo, Samuel no conocía a Dios, pero Dios conocía a Samuel. Y Dios te dice hoy en el Salmo 39, dice, Señor, tú me examinas y me conoces. Tú sabes cuando me siento y me levanto. Penetras desde lejos mis pensamientos. Camine o descanse, tú lo adviertes. Todas mis sendas te son familiares, Santo Jesús, pero aún no está una palabra en mi lengua y ya, Señor, tú la conoces. Me aprietas por detrás y por delante, en mí tienes puesta tu mano. Mira qué hermoso es este salmo y lo que Dios te está diciendo. En mí tienes puesta tu mano, bendito Dios. Y esto es un salmo de David. Misterioso es para mí este saber. Demasiado elevado, no puedo alcanzarlo. Nosotros no vamos nunca a poder conocer y entender a la perfección a Dios hasta que estemos en el monte Oreb, en su presencia. En el monte donde Moisés tenía intimidad. Bendito Dios. ¿A dónde alejarme de tu espíritu? ¿A dónde huir de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si bajo hasta el Seol, allí te encuentras. Si monto en las alas de la aurora y habito en los confines del mar, también allí me guiará tu mano, me sujetará tu diestra. Si digo que al menos me cubran las tinieblas y la luz se haga noche en torno a mí, tampoco las tinieblas son para ti oscuras, pues la noche brilla como el día, las tinieblas como luz. Tú has formado mis entrañas, me has plasmado en el vientre de mi madre. Voy a terminar, este salmo es largo, búsquelo, es un salmo hermoso, que dice, te doy gracias porque me has hecho como un prodigio. Tus obras son maravillas
Bien lo sabe mi alma. No se te ocultaban mis huesos cuando en secreto iba yo siendo hecho, cuando era formado en lo profundo de la tierra. ¡Wow! Dios te conoce de una manera increíble y lo dice aquí en ese Salmo 39. Y en este momento, wow, bendito Dios. Te pedimos que tomes nuestras cargas, Padre Santo. Quita todo peso de mí, Señor. Arranca y siembra lo mejor. Bendito Dios, rompe todas ataduras, rompe todas las cadenas que me puedan estar impidiendo, Señor, alimentarme de la palabra del Dios vivo. Que me impidan ver lo mejor que está ocurriendo a mi alrededor y que solo vea el ataque del enemigo. Bendito Dios, que en este día, en esta noche o en esta tarde, Dios fortalezca tu fe para resistir, para que puedas creerle a Dios, para que creas en sus promesas que no tienen fecha de vencimiento. Aleluya, santo eres Jesús. Siempre recuerda, oh mi Dios, tú no debes ser suficiente, solamente tienes que hacer lo suficiente. Escucha bien lo que te dice el Señor. Tú no tienes que ser suficiente o no debes ser suficiente. Solo tienes que hacer lo suficiente para acercarte al que es el que es suficiente. Y lo voy a repetir porque es que lo tuve que escribir. Tú no debes ser suficiente, solo tienes que hacer lo suficiente, lo necesario para acercarte en medio del ataque o fuera del ataque al que es más que suficiente, que es Cristo Jesús. Nunca llenamos las expectativas de la gente. Marta no llena las expectativas de la gente, pero si Dios te llena, sobrepasas las expectativas del mundo. Mira qué bello es el Señor poniendo este pensamiento. Nunca satisfacemos las expectativas de la gente, pero si nos llenamos, si tú te llenas de Dios, sobrepasas las expectativas del mundo. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas en medio de las pruebas. Y si el enemigo te ataca, ¿qué? Después de cada punto, como te dije ahorita, en tu historia, Dios está dándole continuidad a una nueva etapa. Donde otros ven tu final, Dios ve un nuevo comienzo, ¿verdad? Y eso es una frase que se escucha mucho por ahí. El plan anticipado de Dios se llama propósito. Todo lo que ocurre a tu alrededor, todo lo que Dios permite que el enemigo haga en tu vida, alrededor de tu vida, se llama propósito. Dios no hay improvisación en el plan de vida que tiene para ti. En Jeremías 29:11 te dice: yo sé bien los planes que tengo para ustedes, y son planes de bien. Planes de bien. Y si el enemigo lo ataca, estamos por el camino correcto. El que va delante de nosotros fue el que derrotó a Goliat, el que derrotó las plagas, el que liberó al pueblo de Israel, el que derrotó con amor y con palabras a los fariseos, el que venció a Satanás en la cruz del Calvario para darte vida y vida en abundancia. Bendito Jesús. Pedimos en este día o en este momento, Padre amado, que te poses sobre nosotros, Señor Jesús. Que nos renueves en tus fuerzas, que nos des las fuerzas del búfalo y que pongas aceite fresco, aceite nuevo en nuestras vidas para poder ver en medio del caos, en medio de la crisis, tu acción redentora, tu acción auxiliadora, tu acción de provisión, Señor. Sana todas las heridas que podamos tener, Padre amado, desde el vientre materno. Vamos a profetizar un soplo de vida para esos huesos secos en este momento de tribulación. Vamos a profetizar que hoy se sana tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, que hoy se renueva
tu comunicación con Dios, tu intimidad con Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se pose sobre tu corazón, sobre tu espíritu, sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus enemigos, porque dice el Señor que bendecimos a nuestro enemigo y recibimos bendición. Bendecimos hacia adelante y recibimos bendición. Y yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios que esta palabra está hecha para ti en esta noche. No te atribules, no tengas miedo. Aunque te encuentres el Goliat y tú andes con la honda y la piedra, siempre recuerda que el gran yo soy, el poderoso gigante va delante de ti y no va a ser por tu fuerza. Moisés no habló con voz propia, habló con la voz del Señor. Bendito Dios, santo eres. Y haz como Elías, levántate en este día, come y bebe agua, que te queda un largo camino por recorrer para llegar a mis brazos, Señor, para llegar a los brazos del Padre, para tener esa intimidad eterna en el monte de Horeb. Bendito y alabado seas, Señor, a ti el honor y la gloria, santo eres Jesús. Y reciban la paz del Señor. Que el Cristo que murió por nosotros conceda hoy los anhelos de tu corazón y se cumpla el llamado y el propósito para ti en este tiempo. Y si el enemigo te ataca, mantén esa intimidad, abandónate en la presencia del Señor, confía en sus promesas y no te quites. Levántate, aliméntate con la sangre, el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Aliméntate con la palabra y sigue hacia adelante, que al final vas a ver la gloria del Señor. Dios no se ha apartado de tu vida. Dios no te ha dejado solo en el proceso. Simplemente te capacita, te cualifica para lo que te necesita. Reciba un abrazo y la paz del Señor.